tal, ¿verdad? Los que se reunían en la casa específica, como que además de reunirse como iglesia, pues tenían reuniones, ¿verdad? A veces por zonas o como fuera. Había ciudades que sí eran suficientemente grandes como para que fuera mejor reunirse a nivel, digamos, de sectores. Entonces tenían también grupos más pequeños, subgrupos, divisiones más pequeñas. Tenían también un proceso de formación. Eso es bien interesante. Tenían Fundamentos 1. Dice Romanos 6, versículo 17. Sí, IEPs también tenían. Dicen, pero gracias a Dios, escuchen lo que dice, gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. Entonces, parece que tenían algún tipo de sistema de enseñanza, ¿verdad? Se sabe que antes de recibir el bautismo, los futuros cristianos pasaban por toda una catequesis muy específica que además seguía después del bautismo, o sea, se bautizaban y después venía todo otro proceso de catequesis que seguía después de bautizarse. Entonces, donde interesantemente el obispo les explicaba todo lo que había pasado en el bautismo, porque no lo habían entendido todavía. Entonces, vean que hay un sistema de formación y un sistema de enseñanza conformado por los cursos comunitarios, por los IEPs, por todas esas cosas, donde claramente se necesita en el cuerpo, pues que además de reunirse, haya una enseñanza específica que implique de nuevo un proceso, que no empieza, ¿verdad?, de golpe, darle todo, sino que va avanzando conforme va madurando la persona. Obviamente, como lo leímos ayer, tenían también servicios. Tenían servicios dentro de la comunidad, había necesidades muy diferentes, muy distintas. Estaban los maestros, estaban los diáconos que se encargaban, digamos, eran los servidores prácticos. Estaba también, por ejemplo, el obispo, ¿verdad? No podía necesariamente ir a visitar ciertos lugares donde solo podían entrar las mujeres, entonces estaban las mujeres que se encargaban de ese, también era un tipo de diaconado, digámoslo así. Había servicios muy específicos, estaban quienes recolectaban el dinero para mandar a otros lugares, ¿verdad?, el diezmo. En los mismos apóstoles uno oye que Jesús tenía nombrado a uno que era el encargado de las finanzas, ¿verdad? Parece que no fue el nombramiento más acertado, pero había uno encargado de las finanzas. No es que siempre el financiero sea un Judas, pero había servicios específicos y eso me parece que también es obvio, ¿verdad? A mí me da risa porque yo lo veo mucho ahora con mis amigos, los amigos de mi edad que tengo en la comunidad, pues ellos están súper pendientes de los niños. ¿Por qué? Porque tienen un montón de hijos chiquitos. Entonces, ahora se dan cuenta de la necesidad de cuidar a los niños pequeños. Existe la necesidad de cuidar a los niños, existe la necesidad de cuidar también a los ancianos dentro de la comunidad, existe la necesidad de que alguien toque la música, de que alguien ponga, ¿verdad? Cuando Pablo iba le ponían la cámara y lo grababan y toda la cosa. Entonces siempre va a haber una necesidad de ese diferente tipo de cosas y que no podemos hacerlo todos. Claramente hay que distribuir el servicio. Y había en esta misma línea un orden, una clara responsabilidad de gobierno. Escuchemos, este pasaje también es muy importante, escuchémoslo bien, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pónganle mucha atención. Hermanos, os pedimos que tengáis consideración con los que trabajan entre vosotros y en el nombre del Señor os dirigen y amonestan. Corresponded a sus desvelos con amor, siempre creciente. Vivid en paz entre vosotros. Vean que había unos específicos que eran los que se encargaban de corregir, amonestar, que eran los que trabajaban por ellos, por el pueblo, ¿verdad? Y que claramente Pablo llama al pueblo a tener en muy alta estima a estas personas, ¿verdad? El gobierno no solo es que es necesario, sino que es necesario colaborar con el gobierno, cooperar con el gobierno del pueblo. Es necesario que haya gobernantes, que haya, ¿verdad?, liderazgo dentro del cuerpo, y es muy importante que el cuerpo le corresponda a ese liderazgo colaborando, ¿verdad?,
Dice ahí, atiendan a sus desvelos, ¿verdad? Que muchas veces son causados por ustedes, por nosotros mismos, ¿verdad? Que el cuerpo reaccione o responda al liderazgo de una manera positiva, apoyándolo, cooperando con el liderazgo, obviamente intercediendo por el liderazgo. Jesús pone, interesantemente, ¿verdad? Jesús pone a los apóstoles, y cuando llegan los hechos de los apóstoles, apenas la comunidad crece, esa comunidad tenía un carisma interesante, porque en un día se convirtieron 3,000 personas, y se añadieron a su número 3,000 personas, y uno dice, bueno, ¿cómo hace uno, verdad? Cuando en un día la comunidad de repente tienen 3,000 nuevos miembros. Evidentemente lo primero que los apóstoles se dieron cuenta es que ellos no podían hacer todo, ¿verdad? Y que tenían que distribuir el servicio, pero ellos los apóstoles quedan a cargo de predicar la palabra y de enseñar y de llevar el liderazgo. Y cuando se va a empezar una nueva iglesia, una nueva comunidad, tiene que haber un apóstol ahí presente para formarla, y incluso empiezan grupos nuevos, y entonces mandan a Pablo y mandan a Pedro y mandan a otros a ver el grupo, a ver si es cierto, y que les hagan la visitación y los pasen de nivel, ¿verdad? Para ver si realmente se consolidan como comunidad. Entonces vean que siempre está este nivel de liderazgo, que me parece que es importante, que no es muy grande, no es muy numeroso, son unos pocos que están a cargo del liderazgo, y que se le pide a la comunidad que colabore con el liderazgo. Viene también, entonces, digamos, como la estructura necesaria, digamos, que es como, ¿cómo decirlo? No es artificial, pero es como armada para la comunidad, o sea, se necesitan estas cosas, es como una respuesta a una necesidad. También hay una estructura que es natural, que tiene que ver con la vida, simplemente la vida de la comunidad. Usted reúne un grupo de gente, los pone a compartir juntos, y muy pronto va a tener una estructura natural. ¿En qué sentido? En que va a haber cosas particulares de la vida diaria y de la realidad de vida de las personas que es necesario incluir o tomar en cuenta en la vida de la comunidad. La estructura natural tiene que ver, por ejemplo, con grupos de vida o grupos de personas que simplemente por naturaleza están juntos. Por ejemplo, los grupos de edad, ¿verdad? Es obvio que en un grupo aquí como el nuestro, pues va a haber diferentes grupos de edad, y es necesario entender esas estructuras naturales. Están los ancianos, ¿verdad? Están los jóvenes, están los niños, están los que ya no son jóvenes, pero todavía no quieren reconocerlo, están o los que llevan más tiempo siendo jóvenes que los otros, ¿verdad? Incluso pues están los casados, pero entre los casados están los que ya no tienen a sus hijos en la casa, y están los que apenas están empezando a tener hijos, ¿verdad? Entonces siempre va a haber diferentes grupos. Pablo le habla, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo que tenga mucha atención por los ancianos, por las viudas, y le dice también, ¿verdad? A los ancianos trátalos como padres, a las viudas cuídalas como a madres, dice a las jóvenes trátalas como hermanas con toda pureza. Y entonces hay claramente hay diferentes grupos dentro de la comunidad que no son como asignados, no es como que le dicen, bueno, a usted le toca ser la viuda, ¿verdad? Sino que pues por naturaleza, por las razones de la vida, vienen esas realidades, y hay que también atenderlas y contemplarlas dentro del cuerpo. Y algo central para una comunidad cristiana es formar una nueva generación en el Señor. Y aquí les hablo yo como parte de la nueva generación, que por favor sigan formando la nueva generación. Pero vean lo que dice Efesios 6:4. Dice: padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que claramente en la comunidad también está la relación, la dinámica de padres e hijos, y que es necesario ver a los hijos de la comunidad como una nueva generación que ojalá llegue a ser parte de la comunidad, que sean instruidos y exhortados según el Señor, sin exasperarlos. Otro día les cuento sobre eso. Y no por mi papá, sino
por un montón de mamás que han llegado a hablarme a mí sobre... porque cuando uno trabaja con adolescentes, bueno, no, esto solo pasa cuando uno trabaja con los adolescentes de Marte. Las mamás llegan y le dicen a uno un montón de cosas que uno dice, bueno, yo no sé ni cómo voy a hacer esto, pero bueno. Pero la vida de la familia es muy importante para la comunidad que la familia funcione. Obviamente nosotros en la comunidad tenemos un patrón de vida familiar y tenemos un montón de cosas que tratamos de hacer juntos como familia. Y aquí quiero dar un testimonio que se me acaba de ocurrir darlo. Y es simplemente compartirles de mi propia experiencia de mi familia. Y no es porque esté aquí mi papá. Pero realmente yo veo, ¿verdad? Mis dos hermanos y yo tenemos ya todos compromisos solemnes con la comunidad. Mis sobrinos están creciendo dentro de la comunidad. Mi sobrina de 5 años canta de memoria la luz de Jesús. Y yo digo, ¿qué es, verdad? Como yo siempre me hago la pregunta, como bueno, ¿qué fue lo que pasó en esta familia que salió, pues, por lo menos parece así, desde afuera por lo menos parece que salió bien? Y yo digo, bueno, yo creo que precisamente el que nuestros papás no nos exasperaron, sino que nos instruyeron en la vida comunitaria de una manera como muy natural, como nada forzada. Y claramente para ellos era importante que nosotros, ¿verdad?, fuéramos educados en la fe, que conociéramos, siempre estuvieron listos para respondernos preguntas, siempre nos llevaron a misa, siempre nos llevaron a las asambleas. Y yo creo que hubo como tiempos en los que cada uno de nosotros no quiso o digamos renegó un poquito de la comunidad, ¿verdad? Pero yo siento que ninguno fue así de una manera muy radical, ni dramática, ni extrema. Y creo que digamos, si a mí me preguntaran como qué fue lo que hizo su papá para que usted se quedara en la comunidad, yo diría, mis papás simplemente vivieron su vida de comprometidos, de miembros de la comunidad, naturalmente, y no quisieron como forzarla en nosotros, sino que nos dieron a nosotros el testimonio. Y para nosotros era normal el día del Señor, para mí era normal, ¿verdad?, escuchar a mis papás orando, teniendo su oración personal ahí en la mañana, antes de que, ¿verdad?, antes de empezar a trabajar. Era natural ir a la asamblea de la comunidad, y yo no sé si tiene que ver precisamente con la estructura, porque sí es cierto que somos una familia muy estructurada, pero sí es cierto que somos personas muy estructuradas, pero definitivamente creo que hay algo simplemente de que fue natural, de que no fue forzado para nosotros. Entonces, ahí está la importancia que para Pablo es muy clara, ¿verdad? Las relaciones familiares tienen que ser vistas como parte de la vida de la comunidad, y no es como que están los casados ahí, viviendo comunidad y después ven a ver cómo hacen para meter a sus hijos, sino que la relación de la familia, el patrón de la familia, de la vida de la familia, tiene que ser parte de cómo ellos viven su comunidad. Y llegar a un lugar donde, por ejemplo, de nuevo, o sea, mis sobrinos piden el Día del Señor, que celebre el Día del Señor. A veces más bien ellos son los que tienen que pelear para que celebre el Día del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se ha hecho parte de la vida de la familia, porque no es como que el matrimonio vive la comunidad y después ve a ver qué hace con sus hijos, sino que mete todo en el mismo saco. Suena muy fácil y no me lo imagino cómo es porque no tengo familia. Las personas mayores también evidentemente son parte de la comunidad y es necesario cuidarlas de la manera que sea posible, ¿verdad? Tal vez aquí es importante, ¿verdad? Aquí son importantes dos cosas. Una es simplemente el dar respeto, el dar honor a los mayores, a quienes son mayores que nosotros en el Señor o en edad. El dar honor en términos ya cuando los hermanos mayores, ¿verdad? Por ejemplo, en la comunidad en Árbol de Vida tenemos hermanos que pues hay que llevarlos a la comunidad, ¿verdad? O sea, hay que llevarlos a la reunión, y entonces no sé si es un rol lo que hay o si por iniciativa hermanos que viven cerca van por ellos, los recogen,
los llevan porque, ¿verdad? Tal vez son gente que su familia, sus hijos, etcétera, no están en la comunidad, pero no por eso, no por la edad, se van a quedar afuera del llamado que ellos mismos recibieron y la alianza que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad por cuidar a los hermanos mayores, por darles honor, y para darle honor a un hermano mayor, el hermano mayor no tiene que ser un anciano así, ya al final de su vida, ¿verdad? Simplemente con que sea mayor que yo ya le debo honor a esa persona. Y se le debe honor en la comunidad, ¿verdad? No sé, desde dónde se van a sentar hasta la manera en la que vamos a escucharlos que participen. Y sobre todo, es bien interesante que no se los descarte tampoco, porque pues es muy fácil, queremos pensionar a los líderes, que digamos, a mí me parece importante hacer el paso a la siguiente generación de liderazgo, pero no podemos por eso simplemente dejar a los otros líderes ahí ya, sin nada que hacer, porque pues son líderes y quieren seguir dando más y quieren seguir, ¿verdad? Y tienen más que contribuir, y entonces siempre necesitamos encontrar un espacio para los ancianos y los líderes y las personas mayores en general. El ejercicio de la autoridad dentro de la estructura pues es de tipo familiar en su forma de funcionar, ¿verdad? Funcionamos como una familia y volvemos a lo que hablábamos antes de que se debe ejercer el liderazgo con un interés personal, ¿verdad? Estar interesados por la vida de los demás, velar por el bienestar de los miembros de la comunidad, alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran, ¿verdad? Y obviamente una comunidad que es pequeña tiene más espacio para celebrar juntos todo y para pasar más, ¿verdad? Es interesante, pero mucha gente en muchos lugares, como que la gente en una comunidad pequeña ven hacia arriba a las comunidades más grandes, mientras que los de las comunidades más grandes están diciendo, ay, cuando éramos menos era más bonito porque nos conocíamos todos y todas esas cosas. Total que nadie está como feliz. Pero la riqueza de un grupo pequeño de gente, ¿verdad? Que podemos todos juntos celebrar los cumpleaños, que podemos todos juntos celebrar un nacimiento o una graduación o lo que sea, y también podemos estar todos juntos, apoyarnos en el dolor, ¿verdad? En el sufrimiento, en la pérdida de un familiar o lo que sea. Siempre velando por el bienestar de los miembros de la comunidad y que se haga, ven qué importante, que se haga de una manera paternal para los miembros más jóvenes y de una manera fraternal para los hermanos mayores. ¿Qué significa esto? Pues que ojalá que los hermanos más jóvenes de la comunidad, ¿verdad?, encuentren este apoyo como paterno de sus líderes y que los hermanos mayores también sean apoyados y también sean cuidados de una manera fraternal, ¿verdad?, como hermanos. Y si ustedes se fijan, la sociedad en la que vivimos hoy en día pues tiene esto totalmente abandonado, y yo creo que este es uno de los lugares donde más nuestra comunidad tiene un deber y el cuerpo de Cristo tiene un llamado a hacer luz en la manera en la que cuidamos estos patrones y estas estructuras, porque más y más deja de importar eso a la sociedad, deja de importar el lugar de los mayores, el lugar de los menores, los niños, ¿verdad? Cada vez más tienen suerte si nacen, ¿verdad? Y los ancianos cada vez menos tienen un espacio para ser parte de la sociedad. Los matrimonios, las familias, ni se diga, ¿verdad? La sociedad parece que está como contra la vida familiar. Y la estructura también, la estructura de liderazgo, de que aquí el que dirige es esta persona y el servidor es y todas estas cosas como que también se han diluido mucho en nuestra sociedad. Y yo no puedo hablar de la sociedad de antes porque no la conocí, solo conozco la de ahora, pero creo que es un llamado muy claro de Dios, que es muy interesante. Cuando se formó el pueblo cristiano, en el mundo judío pues sí tenía muy claros todos estos patrones, estas estructuras, pero en el mundo pagano no estaba tan claro. Había algunas cositas así como el padre de familia, cosas así, pero o sea, había cero intención por cuidar a los ancianos, por cuidar a los niños. Entonces ya desde el principio del tiempo de nuestra historia como cuerpo de Cristo,
pues siempre ha sido algo que va contra la cultura, ¿verdad? Esto de las estructuras y de un patrón de vida que nos dé forma y que nos dé cohesión como cuerpo. Entonces hasta aquí llega esta sesión y tenemos tiempo de preguntas. ¿Cómo? Sí, tenemos tiempo de preguntas, hermano. Sí. Hay una forma en que se entiende la relación entre Adán y luego la venida de Cristo, y es que en el principio el hombre no estaba preparado para escuchar la tarea de Dios. Por eso hay un proceso en el Antiguo Testamento de enseñanza al pueblo. Y de hecho las manifestaciones que se hacen en el Antiguo Testamento de Dios son muy paternales, en algunos casos correctivas, en algunos casos de perdón. Y ese proceso permite que haya una madurez en el pueblo de Dios para que llegue Cristo. De hecho, ahí es donde Pablo también sirve mucho, porque vienen a analizarse muchas de las enseñanzas que están por fuera del pueblo de Dios y vienen a complementar, o más bien a explicar el mensaje de Dios. O sea, el último lo que se necesita para asumir esa vida de Dios es una madurez espiritual, cognitiva también, para poder vivir. En el principio no estaba. Sí, que si era parte del plan de Dios, o se podría entender, ¿verdad? Porque Dios le da a Adán y Eva el mandato de multiplicarse. Entonces parece que Dios esperaba que dentro del Edén, antes del pecado, ellos se multiplicaran y tuvieran un pueblo. Y no me voy a meter mucho ahí, pero están los famosos dos árboles en el Edén y toda la cosa. Y que parece que el plan de Dios era que eventualmente Adán y Eva adquirieran mayor conocimiento que el que tenían en el momento en que